Buenos días. Este módulo que vamos a ver, llamado columnas, no está dentro del programa y el sílabus de resistencia de materiales. Lo incluí como un adicional porque considero que es una parte importante en resistencia de materiales y nos complementa toda la temática que hemos visto. ¿En qué consiste una columna? Una columna es un elemento que está trabajando con unas fuerzas paralelas a su eje de simetría. En otras palabras, una columna sería un elemento sometido a unas fuerzas de compresión. Acá vemos el ejemplo. Acá tenemos una columna que está sometida a una fuerza paralela al eje simétrico de ese elemento. Hay diferentes tipos de columnas dependiendo los grados de restricción que tengamos. Acá en este momento, la parte de abajo no está empotrada, sino pivota, y en la parte de arriba tenemos un grado de libertad en el cual se puede desplazar. Entonces ya en este tipo de columnas, cuando tienen una longitud considerable, ya no van a fallar por compresión, ya su falla va a ser por pandeo, se van a pandear, van a adquirir esta forma o una forma de pandeo, hay varias. Entonces, ya no necesitamos solamente calcularla solamente por compresión, fuerza sobre área, ya necesitamos verificar el pandeo, así como lo hicimos en ejes y en vigas, que aparte del cálculo de los diámetros o de la sección por momento flexionante, mirábamos la deflexión y sacábamos un cálculo por deflexión. Asimismo pasa en las columnas. Aparte del cálculo de fuerza por compresión, fuerza sobre área, también necesitamos mirar y calcular el pandeo. Para calcular el pandeo y para calcular la fuerza crítica o el momento de inercia del cual podemos hallar la sección de esa columna, utilizamos esta expresión. P, que es la P crítica, la fuerza máxima que nos resistiría esa columna, va a ser igual a pi al cuadrado por E, que es el módulo de elasticidad, por I, que es el momento de inercia de esa columna, sobre longitud crítica elevado al cuadrado. De esta expresión podemos hallar la fuerza máxima que nos resiste una columna, o teniendo la fuerza podemos hallar la sección de esa columna. Despejamos de acá I, y con I hallamos la sección de la viga que necesitamos para resistir una determinada fuerza. E, módulo de elasticidad, lo sacamos del material que vayamos a emplear. Escogemos un material y hallamos E de tablas. O si ya tenemos el material, simplemente calculamos la fuerza máxima. Le podemos dar el manejo que necesitamos a esta expresión. La longitud crítica va a ser igual a un factor K por la longitud real de la viga. Vamos a ver la siguiente tabla. Acá tenemos los diferentes tipos de vigas, los diferentes tipos de configuraciones y los pandeos más probables que vayan a sufrir. En cada una de estas combinaciones vamos a tener una fórmula para la fuerza crítica que pueden resistir. Entonces necesitamos mirar el arreglo en el cual o la configuración de esa columna, y asimismo vamos a hallar las longitudes críticas del factor K y podemos reemplazar y jugar con esta fórmula. En este caso, esta configuración que tenemos acá, un punto en el cual puede bascular la base de la columna, y aquí tenemos un grado de libertad. Entonces la longitud crítica va a ser igual a la longitud real de la viga, y K va a ser igual a 1.
En este caso, donde tenemos un voladizo acá, digamos acá tenemos un elemento soldado que lo puede dejar bajar, pero no lo deja ir de lado. En este caso ya tenemos un voladizo, entonces en este caso longitud crítica igual a 2 veces la longitud y K igual a 2. En este caso que tenemos dos segmentos completamente empotrados, dos elementos completamente empotrados que no me dejan ningún grado de libertad acá, supongamos una estructura metálica que está empotrada en dos bases de concreto que no le dan ningún grado de libertad. Un elemento metálico que sostiene una plancha, por ejemplo, totalmente empotrado en el concreto. Acá puede ser una estructura soldada donde le da un grado de libertad para que pueda tener un ángulo de deflexión en este punto. Y acá en este grado tenemos empotrado acá y tenemos un grado de libertad acá. Y tenemos los respectivos valores de longitud crítica y de K. Entonces esta es la forma correcta en que podemos calcular por medio de estas fórmulas las columnas. Si tenemos una estructura que tiene unos soportes considerables, ¿sí? Necesitamos calcular estos factores. ¿Cómo sabemos si es considerable la longitud? Pues necesariamente, aparte de hacer el cálculo de compresión, esfuerzo normal igual a fuerza sobre área, necesitamos calcular también estos valores para ver que no nos falle por pandeo. Entonces, los soportes de una estructura, calcularlos por compresión y calcularlos por pandeo. Y la sección más grande que obtengamos va a ser la sección de la estructura o de esa columna que vamos a escoger o vamos a diseñar. Con este tema terminamos el contenido de resistencia de materiales. Como les digo, deflexión en columnas no está contemplado en el programa de la materia, entonces no lo vamos a evaluar. Este tema es solamente informativo, no va a ser evaluado en el parcial que tenemos próximamente. Muchas gracias.